Una tarjeta bancaria parece una pieza sencilla. Es delgada, ligera, cabe en cualquier cartera y muchas veces la usamos sin pensar demasiado en ella. Pero dentro de ese pequeño rectángulo hay mucho más que plástico. Hay capas de materiales, un chip, una antena, datos cifrados, sistemas de seguridad, impresión de precisión y controles diseñados para que cada pago pueda autorizarse en segundos. No se trata solo de cortar una lámina, ponerle un número y enviarla al banco. Para fabricar una tarjeta bancaria, primero se crea una identidad digital única. Después se construye el cuerpo físico con varias capas de material, se integran el chip y la antena contactless, se programa la información segura, se personaliza con los datos del cliente, se prueba su funcionamiento y finalmente se envía bajo protocolos de seguridad. Hoy, en De Materia Prima a Producto, vamos a conocer cómo se fabrican las tarjetas bancarias, desde las láminas de plástico hasta el momento en que una tarjeta queda lista para llegar a la cartera de su titular. Todo comienza antes de que exista la tarjeta física. Primero se define su identidad. Cada tarjeta bancaria necesita datos únicos que la diferencien de todas las demás. Estos datos incluyen elementos visibles, como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el nombre del titular, pero también información interna que no se ve y que permite que la tarjeta funcione de forma segura. Esa identidad no se genera en una computadora común. Se crea en sistemas protegidos, dentro de entornos controlados por bancos, procesadores de pago y fabricantes certificados. La información debe manejarse con extrema seguridad, porque una tarjeta bancaria no es solo un producto físico, es una llave de acceso al sistema financiero. Una vez definida esa identidad, comienza la fabricación del cuerpo de la tarjeta. Aunque la mayoría parecen una sola pieza de plástico, en realidad están formadas por varias capas delgadas. Estas capas pueden ser de PVC u otros materiales plásticos diseñados para resistir fricción, calor, humedad y años de uso diario. Las capas llegan a la fábrica en grandes láminas. Algunas son blancas o transparentes, otras llevan fondos de color, diseños impresos o espacios preparados para elementos de seguridad. Antes de unirse, deben alinearse con precisión. Si una capa queda fuera de lugar, el chip, la antena o la impresión podrían quedar mal posicionados. El proceso de unión se realiza mediante laminación. Las capas se colocan una sobre otra y entran en prensas que aplican calor y presión. Bajo esas condiciones, los materiales se fusionan hasta formar una sola placa rígida y resistente. Todavía no son tarjetas individuales, sino grandes hojas compuestas de muchas futuras tarjetas. La laminación debe ser uniforme. Si hay exceso de calor, el material puede deformarse. Si falta presión, las capas podrían separarse con el uso. Una tarjeta bancaria debe doblarse ligeramente en una cartera, soportar el roce con otras tarjetas y seguir funcionando después de miles de operaciones. Después de la laminación, las placas se enfrían y pasan por inspección. Se revisa que no tengan burbujas, zonas mal fusionadas, manchas, rayas o deformaciones. El acabado debe ser limpio, porque cualquier defecto puede afectar la impresión, el corte o la colocación del chip. Luego viene el corte. Máquinas troqueladoras de alta precisión recortan las tarjetas con el tamaño estándar. Cada una debe tener bordes limpios, esquinas redondeadas y medidas exactas para funcionar en cajeros automáticos, terminales de pago y lectores de chip. Una tarjeta demasiado gruesa, delgada o mal cortada podría atorarse o no leerse correctamente. Cuando las tarjetas ya tienen su forma básica, todavía son cuerpos en blanco. No tienen tecnología activa ni información personal. En este punto parecen tarjetas simples, pero están listas para recibir una de las partes más importantes, el chip. El chip es ese pequeño módulo dorado que vemos en la parte frontal. Aunque parece una lámina metálica decorativa, en realidad es una puerta de comunicación con un microprocesador. Su función es interactuar con la terminal de pago, proteger información y generar respuestas seguras durante una transacción. Para integrarlo, primero se prepara una cavidad en la tarjeta. Máquinas especializadas fresan una zona exacta con la profundidad necesaria para insertar el módulo. Este corte debe ser preciso. Si queda muy profundo, puede debilitar la tarjeta. Si queda muy superficial,
el chip no se asentará correctamente. Después, el módulo se coloca en esa cavidad y se fija con adhesivos y presión controlada. Debe quedar perfectamente alineado para que los contactos metálicos funcionen al insertarse en una terminal o cajero. Cualquier inclinación o mala adherencia podría provocar fallas de lectura. En las tarjetas contactless, además del chip visible, existe una antena interna. Esta antena está oculta entre las capas de la tarjeta y permite que el plástico se comunique con una terminal sin introducirlo ni deslizarlo. Basta acercarla al lector para que se active una comunicación de corto alcance. La antena se forma con un hilo conductor o una estructura impresa dentro del cuerpo de la tarjeta. Debe estar conectada al módulo del chip y quedar bien posicionada para transmitir energía y datos cuando la tarjeta se acerca al lector. Si la antena se rompe o queda mal conectada, el pago sin contacto no funcionará. Integrar el chip y la antena convierte la tarjeta en un objeto tecnológico, pero todavía no puede usarse. En este momento el chip está instalado físicamente, pero necesita recibir la información segura que lo vinculará con una cuenta, un banco y una red de pagos. Aquí entra la personalización electrónica. Las tarjetas pasan por equipos protegidos que cargan datos en el chip. No se trata simplemente de copiar un número. Se configuran parámetros de aplicación, credenciales y elementos de seguridad que permitirán validar operaciones de acuerdo con las reglas del banco y de la red correspondiente. Esta etapa es una de las más delicadas del proceso. Por seguridad, los datos se manejan en ambientes controlados, con accesos limitados, registros de operación y protección criptográfica. La información sensible no debe quedar expuesta durante la producción. La fábrica no solo produce tarjetas, también protege identidad financiera. Cada chip se programa de manera individual. Después se verifica que responda correctamente. El sistema prueba que la tarjeta pueda comunicarse con un lector, que el chip entregue la respuesta esperada y que la antena contactless funcione dentro del rango permitido. Las tarjetas que no superan esta revisión se rechazan antes de continuar. Después llega la personalización visual. Aquí la tarjeta empieza a parecerse al producto que conocemos. Dependiendo del banco, se imprimen colores, logotipos, diseños gráficos, fondos, marcas de red y otros elementos visuales. Algunas tarjetas tienen acabados mate, brillantes, metálicos o transparentes. Otras utilizan materiales más rígidos o diseños premium. La impresión debe ser precisa y resistente. Una tarjeta bancaria se guarda en bolsillos, carteras, bolsas y fundas. Se roza, se dobla, se cae y se manipula constantemente. Por eso los diseños pueden protegerse con recubrimientos que ayudan a evitar desgaste, decoloración o desprendimiento. En muchas tarjetas modernas, los datos visibles ya no aparecen en relieve como antes. Pueden imprimirse o grabarse con láser. El nombre del titular, el número, la fecha de vencimiento y otros datos se colocan de acuerdo con el diseño del banco. En algunos modelos, el número se coloca al reverso para dar una apariencia más limpia al frente. El grabado láser permite marcar información con gran precisión. A diferencia de la impresión común, el láser modifica la superficie del material y crea un marcado más resistente al desgaste. También se utiliza para códigos, identificadores y detalles que ayudan a la trazabilidad. Algunas tarjetas todavía incluyen banda magnética. Aunque el chip y el contactless son más modernos, la banda puede mantenerse por compatibilidad con ciertos sistemas. Esta banda se coloca durante la fabricación del cuerpo de la tarjeta y después se codifica con información básica. Aún así, por seguridad, cada vez más operaciones dependen del chip y de sistemas dinámicos de autenticación. Después de la personalización, las tarjetas pasan a control de calidad. Esta etapa no se limita a revisar que se vean bonitas. Se comprueba que funcionen. Máquinas lectoras prueban el chip por contacto, el pago sin contacto, la banda magnética cuando existe, la impresión, el grabado, el grosor, la flexibilidad y el peso. Las pruebas de flexión son importantes porque una tarjeta puede doblarse ligeramente muchas veces durante su vida útil. Si el plástico se agrieta o si la antena interna se rompe, el producto fallaría. Por eso algunas muestras se someten a ciclos repetidos de doblado, torsión y presión.
También se revisa la resistencia del chip. La tarjeta puede entrar y salir de terminales cientos de veces. Los contactos metálicos deben soportar fricción y seguir comunicándose con precisión. Si el módulo se desprende, se raya demasiado o queda mal colocado, la tarjeta se descarta. En las tarjetas contactless se mide la comunicación inalámbrica. El lector debe detectar la tarjeta a una distancia correcta, ni demasiado débil ni fuera de especificación. Si la antena no responde bien, el pago puede fallar al acercarla a la terminal. La inspección visual también es estricta. Se revisa que no existan manchas, errores de impresión, textos desalineados, números incompletos, bordes mal cortados o defectos en la superficie. Una tarjeta bancaria es un producto funcional, pero también representa la imagen del banco. Por eso debe verse impecable. Cuando una tarjeta supera las pruebas, queda lista para su empaque. Pero esta parte también requiere seguridad. Una tarjeta bancaria no puede enviarse como cualquier producto. Debe llegar al titular correcto, con la documentación correcta y sin exponer información sensible. En muchos procesos, la tarjeta se inserta en una carta o portatarjeta con datos del banco e instrucciones de activación. El código PIN, cuando aplica, puede enviarse por un canal separado o generarse mediante métodos digitales para reducir riesgos. La idea es que, si el sobre fuera interceptado, la tarjeta no pueda usarse fácilmente sin validaciones adicionales. Las máquinas de ensobrado colocan la tarjeta en el documento correspondiente, verifican que coincida con el destinatario y sellan el envío. Cada sobre puede recibir códigos de control para rastrear el paquete sin revelar datos sensibles al exterior. Después, los envíos se agrupan para distribución. Algunos van directamente a clientes por mensajería o correo. Otros llegan primero a sucursales bancarias, donde el titular los recoge personalmente. En ambos casos, la trazabilidad permite saber cuándo se produjo, cuándo se empacó y hacia dónde fue enviada cada tarjeta. Así se fabrican las tarjetas bancarias. El proceso empieza con una identidad digital protegida y termina con un objeto físico capaz de autorizar pagos en segundos. En el camino se combinan láminas plásticas, laminación, corte, chip, antena, programación segura, impresión, grabado, inspección y distribución controlada. Lo más interesante es que la tarjeta une dos mundos. Por fuera parece un producto cotidiano, casi común. Por dentro es una herramienta tecnológica conectada a sistemas bancarios, redes de pago y protocolos de seguridad que trabajan cada vez que acercamos la tarjeta a una terminal. Cada pago que parece instantáneo depende de esa fabricación previa. La tarjeta debe comunicarse con el lector, validar datos, responder de manera segura y permitir que el banco autorice o rechace la operación. Todo ocurre en segundos, pero solo es posible porque antes cada componente fue fabricado, instalado y probado con precisión. La próxima vez que uses una tarjeta bancaria para pagar un café, cargar gasolina o hacer una compra en línea, recuerda que esa pequeña pieza pasó por una cadena completa de diseño, plástico multicapa, chip, antena, programación, impresión, pruebas y envío seguro. Y aunque cada vez usamos más pagos digitales en el celular, muchas de esas tecnologías nacen de la misma lógica: identificar al usuario, proteger la información y permitir pagos rápidos sin exponer los datos reales de forma directa. Esto fue de materia prima a producto. Cuéntanos en los comentarios si usas más tarjeta, efectivo o pagos desde el celular, y qué otro producto te gustaría ver fabricarse en el canal. Suscríbete para seguir descubriendo cómo las materias primas se transforman en los productos que usamos todos los días. Nos vemos en el próximo video.